Hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Es siempre un placer y un honor poder compartir la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad y pone a uno a veces como un poquito tembloroso y en aprieto, pero como dice Pablo, me es una sentida necesidad poder compartir la palabra de Dios, así que siéntase libre en este día. Como dice un pastor dominicano, la entrada es libre y sin compromiso. Así que también a los hermanos que a través y amigos a través de las redes sociales nos sintonizan en este día, le damos también los saludos, extendemos los saludos hacia ellos. Hoy, como decía el hermano José Davalillo, estaremos hablando de la carta enviada a la iglesia en Esmirna. Y le pido por favor que se ponga en pie. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y estaremos leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 hasta el versículo 11. Vamos a esperar que todos los hermanos los tengan para que todos juntos lo leamos. Una vez más, el libro de Apocalipsis, en otras Biblias puede estar Revelación. Es lo mismo. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre amado y Padre bendito, glorificamos y alabamos tu santo nombre, Señor. Y en esta hora declaramos que no somos lo suficientemente inteligentes ni preparados para hablar de tu palabra, pero que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija, Señor, en esta predicación. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Como le decía la semana pasada, estaremos leyendo cada domingo las 7 cartas que el Señor Jesús le envió a las iglesias en Asia Menor. 7 iglesias. No era que eran 7 templos, un templo en Éfeso, un templo en Esmirna, un templo en Tiatira, un templo en Pérgamo, un templo en Filadelfia. No, eran como 7 distritos postales. Eran como la iglesia que estaba en Éfeso, era el conglomerado de todas las iglesias que estaban en Éfeso y que formaban una iglesia en Éfeso. Si había 20 casas que se reunían, 50 casas que se reunían, porque era que se reunían a ese conglomerado. Y así en igual ciudad también. Una vez más, olvídese de las paredes. No se le está hablando a las paredes, se le está hablando a usted o a ellos, pero también en este caso a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y hablábamos que la primera carta que se envió, o la primera carta que se escribió, o a quién se dirigió, era la iglesia de Éfeso. Y decíamos que Éfeso era la puerta de entrada hacia Asia Menor. Y Asia Menor era una provincia romana, no el continente asiático. Y tenía muchas ciudades. Y era la entrada, era el puerto de entrada. Era quizás la ciudad más importante de Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano. Y la pone como primero.
por su importancia quizás. La ciudad de Esmirna, que vamos a hablar ahora, al igual que las demás ciudades que se mencionan en el libro de Apocalipsis, de esas 7 ciudades que se mencionan, a quienes se le escribe, como decía, pertenece a la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y hoy se conoce ese lugar como Esmirna, Esmir. Existe esa ciudad y están las ruinas de esa ciudad de Esmirna que se pueden ver. Y había ahí una gran comunidad de judíos en esa ciudad que hacían una fuerte oposición a los cristianos. No es extraño, siempre pasa eso. Estos judíos se habían aliado ¿a quién? A los paganos de Misna, a los paganos romanos, para hacerle la vida imposible al cristianismo. No es la primera vez, miren, los fariseos y los saduceos, 2 sectas religiosas, se odiaban entre sí, uno odiaba al otro y odiaban al imperio romano. Pero tanto los fariseos como los saduceos y los romanos se pusieron de acuerdo para crucificar a Cristo Jesús. Limaron aspereza y esto estaba haciendo los judíos. Estaban tratando de acabar con la fe cristiana. Esmirna significa mirra. El mirra era es un ungüento, se podía decir así, con el cual se embalsamaba a los muertos. También se podía usar como una fragancia, como un perfume, como un olor. Esa era el mirra. La mirra. Era una ciudad muy rica, al punto de competir ella con Éfeso y Pérgamo como la primera ciudad de Asia Menor. Se le llamaba a Esmirna el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. Era la ciudad más hermosa de Asia Menor. Había un tremendo orgullo de decir: soy ciudadano romano que vivo en la ciudad de Esmirna. Y existían mucha adoración. Eran, ¿qué? Politeístas. Tenían a Zeus, tenían a cantidades de dioses. Ellos le habían levantado templo y adoración a todos ellos. Pero existían templos en Esmirna dedicados al César, donde la población le ofrecía sacrificio como si él fuera Dios. Ahí está el problema. El gran problema es ese. Cuando el Señor dice aquí en Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, él dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y como cada carta que ustedes van a ver que se envía a cada iglesia de esa Asia Menor, esa expresión es recurrente o frecuente. Escribe al ángel de la iglesia. Y como lo hemos mencionado, la palabra ángel significa mensajero. Probablemente escribe al obispo, al anciano, al que está al frente de la obra. Escríbele esto a los ministros que llevan el evangelio, que trabajan dentro de esas iglesias. Le escribe. ¿Y quién le escribe? El primero y el postrero. Él es el primero y el postrero. Esmirna puede ser bella, puede ser grande, puede ser hermosa, puede ser fabulosa, lo que tú quieras llamarla. Pero quien escribe es el primero y el postrero, el que es, el que era y el que será. Ese es el que está escribiéndole a las 7 iglesias. Y específicamente a Esmirna es YHWHO, Yahvé, quien le está escribiendo a Esmirna.
Y ese es un título de Dios. Es Dios mismo que le está escribiendo a Esmirna y le dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que no importa lo encumbrado que tú pusieras a Esmirna, quien estaba escribiendo era el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora le dice a Esmirna: el que estuvo muerto y vivió es el que escribe. No fue el que murió, el que estuvo muerto, muy diferente. Porque a él lo mataron. Y si dejaban a Cristo vivir, él iba a vivir siempre. ¿Entienden? Y es algo hermoso cuando dice: el que estuvo muerto y el que vivió da esperanza, hermano. Esperanza a esos hermanos que estaban siendo atribulados. Escuche cómo lo dice. Y en cada una de estas cartas él va a decir esto. Versículo 9, 2:9. Yo conozco tus obras. En cada carta que Juan escribe a la iglesia, o del Señor le manda el mensaje a la iglesia, dice: conozco tus obras. Él conocía de manera específica y exacta todas las cosas que ocurrían en Esmirna. Y él le dice aquí en el versículo 9: conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo conozco todo eso, dice. Yo conozco que tú estás siendo tribulado, estás sufriendo, que estás pasando por dificultad, por persecución. Conozco que eres ciudadano de segunda mano. Eso eran ellos en Esmirna. Ciudadano de segunda mano, categoría o de segunda clase. Y no importa las partes que fueran del Imperio Romano, cualquier ciudad que ellos fueran, de una ciudad a otra, de un lugar a otro, la hostilidad, el odio contra los llamados cristianos era el mismo. Así que había que aguantarlo, tenían que sufrirlo. Y el Señor le dice: yo conozco. Sé que no hay sinagogas para ustedes, para congregarse. Sé que no hay templos, ni lugares públicos para reunirse. Sé que lo hacen en los hogares y lo hacen muchas veces de manera clandestina. Yo lo sé, dice el Señor. Porque se había creado un rencor, un odio contra el pueblo de Dios. Y es tan así que en tiempo del emperador romano llamado Nerón, ¿lo han escuchado? ¿Qué personaje Nerón? Los cristianos eran en ese tiempo una pequeña y poca querida minoría en Roma. Y bajo las órdenes de Nerón, los cristianos fueron detenidos y sujetos ¿a qué? A horrorosos tratamientos, actos de tortura, de manera brutal, eran asesinados. Hay historia que Nerón mandaba encender a esos cristianos, que se le pusiera brea o aceite, y levantaba hasta derechas, maderos derechos, y ahí ponían a los cristianos, le prendían fuego, y él salía a su jardín para verlos a ellos quemar, alumbrado todo, y se gozaba de eso. Era un sádico, ese señor era un sádico. Pero no solamente fue con Nerón, hubo un sinnúmero de emperadores romanos que de una u otra forma, más o menos, persiguieron la iglesia y la sometieron a todo tipo de vejámenes. No fue sino hasta que apareció Constantino, que entre comillas se convirtió al evangelio
y cambió la suerte de la iglesia y pasó a ser la iglesia oficial, la iglesia del Estado. Pero fueron años de dolor, años de agonía, años de persecución. Los cristianos fueron aserrados, ahorcados, mutilados, ahogados, quemados, encarcelados. Y se les cubrió con pieles de animales, echados a la fiera para ser devorados. En el primer siglo y hasta el segundo siglo, el que quería ser cristiano, ese era el costo que tenía que pagar. Y estamos tan tranquilos. Toman a una mujer que se llama Felicidad en Esmirna. Niega a Jesucristo. Niégalo. No, no lo voy a negar. Tenía 6 o 7 hijos, si no me acuerdo la historia. Y comenzaron a matarlo hasta que ella negara a Cristo, desde el más pequeño hasta el mayor. Y cuando el más pequeño lo tomaron, tenía miedo y ella le dijo, cuidado si niegas al Señor, porque hoy estaremos comiendo con Él. Ellos murieron todos y ella también, pero no blasfemaron el nombre de Cristo Jesús. Ese era. Y él le dice, no solamente conozco esa tribulación y lo que está pasando, no, yo conozco también tu pobreza. Léalo conmigo. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Y dice Jesús, tu pobreza, tu tribulación, de manera individual, usa el pronombre posesivo. Tú, de manera íntima, de manera cercana. Yo conozco tu vida. Yo conozco tus padecimientos. Conozco que estás sufriendo. Conozco que estás en tribulación. Eres perseguido y eres pobre. No tienes dinero. La tribulación significa eso, hermano. Vivir bajo presión, en situaciones de estrechez. En esa situación difícil, cuando te es perseguido y lucha por tu vida, ¿tú piensas en trabajar? Todo lo contrario. Los bienes que tenían le eran confiscados. Hay hermanos que están aquí, que han venido de sus países porque sus bienes, muchos de ellos, fueron expropiados. Y no había ningún tipo de libertad a la propiedad privada, de respeto a la propiedad privada. Ni siquiera quizás de culto. Ellos estaban corriendo. Y estaban en pobreza. Y cuando yo busqué esa pobreza, lo que me da a entender ahí, que eran cuasi indigentes. Estaban muriendo literalmente de hambre en Esmirna. Y yo puedo decidir hoy si voy a comer carne de res o si voy a comer carne de pollo. Y me molesto porque tengo poca variedad. Pues puedo comprar también de pavo. Y pregunto, ¿no habrá otra carne? Vivimos esta libertad tan grande, esta amplitud, y aún nos quejamos. Pero le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu estrechez. Iglesia Bautista de Gracia, yo conozco tu libertad. Pero también conozco tu corazón. No podían trabajar. Ahora, ¿por qué los creyentes en Esmirna vivían en tan profunda pobreza? ¿Por qué? Le voy a decir. Por el testimonio que daban de Cristo Jesús. Y el Señor le dice, tú eres pobre, no Esmirna, tú eres rico. Eres pobre materialmente, sí. Pero espiritualmente tú eres rico. No hay ningún tipo de reprensión aquí. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijeron a la iglesia de Éfeso?
has trabajado mucho, has guardado mi palabra, conoces quién es y quién no es, pero has perdido tu primer, dígalo junto conmigo, has perdido tu primer amor. Aquí no. Claro. Una iglesia que la están depurando, que la están pulgando, que la están pasando por el sedazo, que la están pasando por el fuego, que la están probando, resulta en una iglesia fiel. Porque está metida en el ojo del huracán. Y cuando viene esa adversidad, es cuando tú te das cuenta quién es y quién no es. Y esa iglesia resulta purificada. Es pasada por fuego. Ellos estaban siendo perseguidos, vivían en pobreza, tenían hambre, persecución, encarcelamiento y hasta la muerte. ¿Sabe cómo se le llamaba a ellos en Esmirna? Los enemigos de la humanidad. Yo comencé a buscar a los historiadores. Los enemigos de la humanidad. Y se le llamaba también ateos. ¿Sabe qué, hermano? Esa verdadera fe, cuando es probada, no maldice a Dios, no reniega de Cristo Jesús, más bien se planta sobre la tierra, mira hacia el cielo y en su corazón dice, en ti he creído y en ti se goza mi corazón. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que padece, la iglesia que sufre, pero no cambia. La iglesia que permanece, la iglesia que fue joven, la iglesia que ha madurado, la iglesia que ha envejecido, la iglesia que ha sufrido, la iglesia que ha vivido, la iglesia que conoce a su Señor, pero no ha cambiado, sigue fiel y sigue esperando en su Señor. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:7, por favor. Dice así, vamos a esperar a que el joven lo ponga. Primera de Pedro 1:7, si es tan amable. Dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza. ¿En qué más? Gloria. ¿Y qué más? Y honra. Una iglesia cuando es del Señor y es sometida al fuego, a la prueba del fuego, termina en alabanza, termina en adoración, termina en honra y gloria a Dios, porque es la iglesia de Jesucristo. Alguien me dijo un día, la iglesia está mal. La iglesia está en problemas. La iglesia se está deteriorando. Yo dije no, porque el Señor Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Están en problema, están en decadencia espiritual, están en pobreza espiritual, están en pecado, sometidos en pecado, los que están jugando a ser iglesia. Pero los verdaderos hombres y mujeres, nacidos de nuevo, bañados por la sangre de Jesucristo, están en victoria y son más que vencedores. Sencillo. Es tiempo de dejar de jugar a ser iglesia. De intentar algo, de hacer cosas. No se me olvido por qué vienen a la congregación. No sé por qué. ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que hace que yo deje mi hogar para venir aquí? ¿Qué? Es tiempo de ser verdaderamente la iglesia de Cristo Jesús. El Señor
no solo conoce la tribulación y la pobreza, sino que conoce la razón por qué la iglesia de Esmirna está en esa situación. Y él me va a decir por qué. Lean conmigo. Versículo 9. Conozco tus obras. Apocalipsis 2:9, por favor. Para que lo lean conmigo. Él me va a decir ahora por qué. Dice así. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Aquí está. Sé que estás ahí por la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Son los judíos los que te han llevado a la pobreza, los que te han llevado a la tribulación, con sus maquinaciones, con sus mentiras, con sus calumnias, porque no aceptan a Cristo y porque no aceptan los seguidores de Cristo Jesús. Y él le dice, son sinagogas de Satanás, blasfeman y dicen ser judíos, pero no lo son, porque realmente no son descendientes de Abraham. Porque si fueran espiritualmente descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero son instrumentos de Satanás, a la disposición de Satanás, para llevar la iglesia, para postrar la iglesia, para ponerla de rodillas delante del César. Pero ¿saben qué? La iglesia no se doblega delante del César, porque al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se va a doblegar. Y el Señor dice, yo sé lo que está pasando. Sé que Roma quiere sentarlo y que ustedes le sean leales a Roma. Esmirna era leal a Roma. Eran sus súbditos. Y cada vez que pasaban una comparsa romana o venía el emperador romano, el César de tiempo, se levantaba y decían que Ave César. ¿Sabe qué era lo que decían? Curios César. César es el Señor. Eso era lo que realmente ellos decían. Kyrios César, César es el Señor. Pero los cristianos no decían eso. Los cristianos se negaban a proclamar eso y decían, Kyrios, Cristo es el Señor. Cristo es Adonai, porque eso es lo que significa Kyrios, Señor. Y Señor significa soberano, creador, el más poderoso, el más grande. Y ellos decían que ese es César. Los cristianos decían no. Kyrios, Cristo es el Señor. Y me gusta como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Me gusta como lo dice, capítulo 2 del 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es quien, el Señor, para gloria de el Padre, de Dios Padre, para que toda lengua confiese Kyrios Cristo, que Cristo es el Señor. ¿Se acuerdan a Pedro? Y dijo delante del Sanedrín, ese que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Cristo y Señor. Él es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Él es el único camino al Padre. Él es la luz de los hombres. Él es la vida. Él es la salvación. Él es la resurrección. Cristo Jesús es el Señor.
Y nosotros no doblaremos nuestras rodillas delante de nadie, solamente delante de Él. Y esos judíos que acusaban al Señor en Esmirna, ¿tú te imaginas? Te delataban. Si orabas, te delataban. Si proclamaban la palabra de Dios, te proclamaban. Si rehusabas adorar al César, te delataban. Si te reunías para alabar, o para orar, o para hacer cualquier otra cosa, te llevaban a las cárceles, iban e instigaban delante de las autoridades y te metían a la cárcel. Esa era la vida de ellos. Yo tomé algunas cosas para que ustedes vean que eran por lo cual eran acusados y eran como delitos, pero todo eran calumnias inventadas por los judíos para inducir a perseguir a los cristianos. Número 1, decían que eran caníbales. Cuando se juntaban para la cena decían: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que por vosotros es entregada, y ellos comían eso. Son caníbales porque comen carne y beben sangre. Otro era que celebraban orgías, porque celebraban, ¿qué? Fiestas ágapes, fiestas de amor, y se volvían locos, decían ellos. Luego dice, dividen la familia. Claro que dividen la familia, se divide la familia, dividen la sociedad, porque inmediatamente se convierten a Cristo. Ya no adoran al César, ya no hacen las cosas que hacían antes, son divisorios, dividen. Eran ateos, porque no podían entender ellos cómo podían adorar a un Dios sin imagen, y negaban a los otros dioses. Y los judíos sabían que Dios es espíritu. Sin embargo, acusaban a los cristianos de no tener imágenes. Eso es repugnante en ellos. Sabían que estaban mal. Decían que estaban en contra de Roma, porque se negaban a decir César es el Señor. Y decían que eran incendiarios. Van a prender fuego, cualquier fuego que se arme es de ellos. ¿Se acuerdan el fuego que armó Nerón y después dijo que eran los cristianos? Son incendiarios, porque ellos dicen y predican que el mundo se terminará en fuego, acabará en llamas. Y por esas situaciones y otras más lo llevaban a la cárcel. Y el Señor le dice, sí, conozco tu tribulación, conozco tu estrechez económica, conozco todas las mentiras y calumnias que los judíos levantan contra ustedes, y sé que lo están detractando, iglesia, lo sé, pero le hace una exhortación aquí en el versículo 10, Apocalipsis 2:10, por favor. Lean conmigo eso, yo lo voy a leer y ustedes en su mente lo van a leer conmigo. Dice 2:10 de Apocalipsis. Apocalipsis 2:10. Dice, escúchenlo, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero él le dice, sé todo eso, pero no temas. Iglesia Bautista Casa de Gracia, no temas. La situación va a cambiar. El tiempo va a cambiar. Comenzará la persecución. Comenzará el maltrato. Iglesia Bautista Casa de Gracia, no temas. Yo conozco. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que murió y el que vivió, el que resucitó. Yo soy, dice esto. No temas, iglesia. No temas al acusador. Él va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Bueno, vamos a ver. Él le dice que van a estar, Satanás echará a alguno en la cárcel para ser probados. Entonces yo veo dos cosas. Por un lado veo a Satanás que tienta a los ciudadanos
a los romanos, a los judíos, a todo el mundo, para que lo echen en la cárcel. ¿Y qué quiere Satanás echando al cristiano a la cárcel? ¿Qué? Acabar con la fe, destruir su creencia, derrumbar su convicción. Eso es lo que quiere Satanás. Sembrar el terror y el miedo en la comunidad cristiana. Pero Dios dice, Satanás quiere aniquilarte, pero lo que yo quiero es probarte. Saber qué hay en tu corazón. Saber qué hay en tu vida es lo que yo quiero, dice el Señor Jesús. Esas amenazas a su vida es para probar su fe en Él. Dios permite prueba para fortalecer y conducir a sus hijos a la madurez espiritual. Cuando usted pierda un pariente, cuando usted pierda un hijo, cuando usted pierda una madre, un padre, un hermano, si usted es de Dios, si usted es cristiano, no vea eso como el fin del mundo. Vea a Dios purificando su vida. Si pierde el trabajo, pierde la economía, pierde todo, no vea eso como el final del mundo. Vea eso como una solicitud de Dios a su corazón para fortalecerlo, para prepararlo, para refinarlo, para purificarlo. Dios lo pasa a usted por el fuego para saber de qué usted está hecho. La fe es como el oro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Meta el oro y póngalo a fuego constante. ¿Qué hace? Se deshace. Pero la verdadera fe, cuando está en medio de la prueba, es indestructible. Cae pero se levanta. Se dobla pero no se rompe. Duda pero luego se restablece y confía. Y ve más allá. Y tiene esperanza en su Señor, que le ha prometido: sé, conozco, estoy seguro, estoy cerca de ti, conozco tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y hoy día tenemos nosotros otro tipo de persecución. La iglesia dice, no nos están persiguiendo físicamente. Bueno, aquí no. En Estados Unidos todavía no. Todavía. Pero váyase a esos países que son comunistas para ver si es bueno ser cristiano. Hoy día hay un pastor que ha predicado por 30 años en Esmirna o en Esmir y está preso porque lo están acusando de que se reunió y pertenece a un grupo de terroristas. Pero ¿sabe por qué está ahí? Por el testimonio de la palabra de Dios. Y él dijo, no tengo miedo, hagan lo que quieran hacer conmigo, pero he predicado la palabra y he sido fiel a mi Dios. Nosotros tenemos hoy una presión mediática. Todos los medios de comunicación, no importa, televisivo, radial, una película, en el béisbol, en el básquetbol, en todo mediáticamente se está tratando de lavar los cerebros y llevar a la persona a una situación que es amoral, que no es moral, que no es correcta. Pero todos esos medios, porque el gran capital está metido en los medios de comunicación y está dando dinero, y todo el mundo lo que quiere ahora, una historia para que tú le des ¿qué? Un like. Y de acuerdo a los likes, a los viewers y a los que se suscriban, ellos generan dinero y van a meter todo tipo de basura, no le importa lo que sea. Y mientras más importante, y te van a poner el título, un hombre dio a luz, y tú dices, wow, ¿y cómo va a ser eso? Y tú abres, y es una mujer que se cree hombre. Pero los medios de comunicación te lo ponen así, ese cintillo. Usted no va a buscar en YouTube ahí, la señora estaba, qué sé yo, cocinando las habichuelas. No lo vas a encontrar ahí. Las habichuelas salieron de la lata y tomaron pie y caminaron y subieron al árbol. El amarillismo, eso es lo que se está buscando. Lavar cerebro. Y hay personas que prenden el Facebook
ponen Facebook, ponen YouTube para informarse. Déjame ver la actualidad y metan ahí. Y la sarta de mentiras y de falsedades que los medios tienen, eso es lo suficiente para ti. Estoy informado. No, tú no estás informado. Tú estás desinformado y te están lavando el cerebro. Pero no solamente es mediática, es cultural. Es decir, que la familia no es la familia. Es decir, que un hombre ya no es un hombre. Una mujer no es una mujer. No importa con el sexo original que te fue asignado. No importa. Un hombre puede tener una vulva y una mujer puede tener un pene. Y todo esto es lavarnos el cerebro. Y tú le preguntas a un niño, ¿qué tú eres? No sé qué soy. No sé qué soy. Porque le están lavando el cerebro a los niños, a los adultos. Y tú ves madres y padres alcahuetes que dicen, mi hijo no sabe lo que es. ¿Sabe qué quiere que le diga? Varón y hembra lo creó Dios, ya. No más. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Y la lingüística? ¿Han escuchado lo que se llama lenguaje inclusivo? No puede decir abogados, porque eso es masculino y es discriminatorio. Es abogades. ¿Sabían eso? Porque es inclusivo. Es inclusivo. Eufemismo. Antes un aborto era quitarle la vida a un niño. Ahora al aborto le dicen interrupción del embarazo. Sacarte una célula. Pero cuando lo llevan dentro a las jóvenes para hacer el aborto, le dicen a los que están ahí, no digan papá, mamá, hijo, hija, tío, abuelo. No, no, no. No mencionen esa palabra. Se arrepiente. Digan feto. Digan célula. Digan cigote. Lingüísticamente hablando. Un adulto es un pedófilo. Ya no es un pedófilo. Es un individuo, lingüísticamente hablando, que tiene atracción por edades tempranas. Se ve bonito, ¿verdad que sí? Tiene un afecto por edades tempranas. ¿Quién mejor que un adulto para conducir a un niño por el sexo? ¿Quién más lo puede instruir que no sea un adulto de 70 años, aunque el niño tenga 7? La lingüística ha cambiado el lenguaje. Y están usando eufemismos porque saben que si utilizan las palabras que son graves, son fuertes, son aterradoras. Si tú dices asesinar niños, es terrible y directo. Interrumpir el embarazo es como más bonito. Planificación familiar y de salud. Se oye bonito, ¿verdad que sí? No se le puede decir asesinato. Han asesinado más de 60 millones de niños en los Estados Unidos desde que se aprobó el aborto. Asesinados. Y esa es la lingüística. Luego la ideología en los colegios. Tratando de destrozar la identidad de los hombres y de las mujeres. Y metiéndole a los niños ese tipo de ideología. Y aquí estamos nosotros. Y decimos, la iglesia no está siendo perseguida. Sí está siendo perseguida. Sí está siendo perseguida. No van a calumniar. No van a maltratar. No meterán a la cárcel. Cuando moralmente llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, hay problemas. Cuando discriminamos a una parte de la población por encima de otra parte de la población, hay problemas. Hay problemas. Y estamos metidos en ese hoyo. Y cuando los hijos de Dios no acepten todas esas barbaridades, ¿tú sabes a dónde nos van a llevar? A los tribunales. Y nos van a meter presos. Y nos van a meter en la cárcel. En las cárceles de ellos. Pero la palabra de Dios dice que
Bienaventurado. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12. Mateo 5, 10 y 12. El Señor lo dice así, de esta manera. 5, 10 y 12 en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, calumniando. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón que es grande, y eso llegará a tu puerta. Tocarán tu puerta y te dirán, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás diciendo? Eso es políticamente incorrecto. Hablar en contra de las minorías, hablar en contra del aborto, hablar en contra del matrimonio del mismo sexo, hablar en contra de los trans y hablar en contra de toda esa cosa es políticamente incorrecto y te va a llevar a la cárcel. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, Santiago dice que nos gocemos en medio de la prueba, sabiendo que esa paciencia de esa prueba produce en nosotros ¿qué? Paciencia. Crea en nosotros esa paciencia. La iglesia de Esmirna, el Señor le dice, yo soy el postrero, soy el último, soy el que estuvo muerto y vivió. Él dice no tema la tribulación, tendrás tribulación por 10 días. Ahora, no son 10 días. Lo que yo estuve buscando y analizando con eso, literalmente era que era un tiempo completo. Era un tiempo que tenía un inicio y un final. La idea es que vas a pasar por un tiempo, y como dice Pedro, por un poquito de tiempo si es necesario, seráis afligidos. O Pablo dice que esa leve tribulación en vosotros produce un más grande y excelente peso de gloria. A mayor tribulación, mayor la gloria en que nosotros se manifestará. A mayor persecución, a mayor martirio, a mayor pobreza, a mayor escasez, a mayor mal sobre nosotros, mayor es el peso de gloria que vemos en los cielos y decimos, Señor, ven pronto. Es necesario, hermano. Pero él dice, no tema la tribulación. No lo tema. No temáis al que puede ¿qué? Matar el cuerpo. No teman al que puede matar el cuerpo. Más bien, teme al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. No temas al que puede matar el cuerpo, porque el alma no la puede tocar. Porque nuestra vida, nuestra alma está escondida ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. Y nada me va a poder separar. Nada me va a poder hacer huir de lo que Cristo es en mi vida, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Él ha prometido a mi vida. A mí existir nada. No importa lo que sea, no importa situaciones adversas. Iglesia Bautista, Casa de Gracia, el mismo mensaje a Esmirna es el mismo mensaje a vosotros. Nada, no tema, porque nada te podrá separar de Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. No tenga miedo, que yo estoy ahí. Y le dice esta palabra, me encanta.
Me encanta. Versículo 10, Apocalipsis 2:10, por favor. Y yo quiero que lo tenga para leerlo. Dice aquí: no temas nada de lo que vas a padecer. 1. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. 2. Para que sean probados. 3. Y tendréis tribulaciones por 10 días. 4. Número 5. Sé fiel. Vas a sufrir. Quizás puede que mueras. Vas a ser probado hasta el quicio, hasta lo más profundo, hasta los huesos vas a ser probado. Pero no temas, sé fiel. ¿Y fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Ellos debían estar dispuestos a morir, dispuestos a dar su vida por el Señor. Dígale a su hermano: yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Dígale solamente: yo estoy dispuesto, porque quiero verlo. Estoy dispuesto, estoy dispuesto. ¿Está dispuesto usted? ¿Usted está dispuesto a dar? La hermana dice que también está dispuesta ahí atrás. Ese es el corazón del cristiano. Dispuesto a ser un testigo. Y un testigo es uno que está dispuesto a ser un mártir, a morir por el Señor, a morir por su obra, a morir por el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Los creyentes de la iglesia del Mina debían estar dispuestos a morir, si era necesario, antes de renegar de la fe que es en Cristo Jesús. Yo quiero una historia, y estamos terminando, una historia. Hay muchas historias, pero tomé esta, y es la historia de Policarpo. ¿La han escuchado, Policarpo? Policarpo, miren, Policarpo fue el discípulo de Juan. Juan tuvo muchos discípulos, pero Policarpo fue el discípulo del apóstol Juan. Cuando estuvo en Esmirna, Juan lo llevó de la mano, lo enseñó, anduvo con él, caminó con él, y luego lo nombró como obispo de la iglesia de Esmirna, a Policarpo. Y él era el obispo, y él fue martirizado hasta la fecha, tiene el comentarista. Sábado 23 de febrero de 155, del 155 después de Cristo. Eran los Juegos Olímpicos que se hacían. Y en un coliseo abierto, estaba lleno. El coliseo estaba lleno. Y alguien gritó: ¡mueran los ateos! Y corriendo fueron y buscaron a Policarpo, porque era la mayor representante de los ateos, de los cristianos, que no adoraban imágenes y tenían un solo Dios, y no eran politeístas, eran moniteístas. Y lo encontraron. Y cuando fueron donde estaba, él dijo: yo no voy a correr. No voy a correr. Y cuando ellos llegaron, él le dijo a las personas que estaban: denle comida a ellos para que coman. Solo denme 1 hora para orar. Y en lo que ellos comían, él oraba. Y el oficial que lo tomó trató de persuadirlo al anciano. Y le dice: Policarpo, ¿qué tiene de mal el decir César es Señor y ofrecerle sacrificio y salvar la vida? Pero Policarpo estaba inamovible en su convicción de que para él el único Señor era Jesucristo. Eso es una historia verídica, eso es cierto, eso no es un... Y cuando lo llevaron a la arena, al coliseo de ese circo, el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y él dijo: 86 años le he servido. Él le contestó, Policarpo, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Y el procónsul le amenazó con la hoguera. Y él replicó, Policarpo: tú me amenazas con el fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida.
Esto es porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué espera? Venga, haz lo que quiera conmigo. Y el gentío tomó todas las maderas encendientes, el combustible que fuera, y lo encendieron. Y lo iban a atar, y él dijo, no me aten, porque el Dios que me ha mantenido 86 años, me dará la fuerza para pasar este instante. Y lo quemaron. Los judíos fueron los primeros en encenderlo. Era sábado, pero violaron su día de reposo para quemarlo. Y murió. Y la historia es larga. Y él hace una oración en medio de las llamas. Un hombre de Dios, Policarpo, seguidor de Juan, el mayor representante. Hermano, nosotros no vamos a tener un mejor trato que el que tuvo Cristo Jesús. No. Pero hay una promesa. Y esta es la promesa. Aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Promesa. Y yo te daré la corona de la vida. No la corona de un rey. La vida eterna te daré. Como una corona de laureles se le daba al que ganaba una competencia. Era la idea. Pero esta es una corona inmarcesible, incontaminable, reservada para nosotros en los cielos. Esa es la corona de vida. William Hendrickson lo dice así, que puede traducirse la corona de vida como la plenitud de vida. Es emblemática del gozo y felicidad más elevado y de la gloria e inmortalidad. Los santos en Esmirna pagarán con su vida por el testimonio de Jesús, pero recibirán vida imperecedera en la gloria eterna. Escuche, iglesia bautista, casa de gracia, lo que dice el Señor. Escuche. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que lucha por su vida terrenal, el que agota su vida, todo su esfuerzo por obtener la vida del mundo, la va a hallar. Pero es efímera y transitoria. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo Jesús, el que pierde esa vida por causa de Cristo Jesús, hallará, pero hallará la vida eterna. Esa es la promesa. Y él termina diciendo esto. Lean conmigo, versículo 11, por favor. 2:11. El que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No temas, hermano. No tenga miedo. No tenga vergüenza a las tribulaciones ni al padecimiento, porque el Señor Jesús está contigo. Que Dios te bendiga.